Finalmente se fue, ¿no es verdad? No digas eso aquí, en el funeral de mi padre. Él siempre decía cosas tan audaces, pero yo nunca me gustó. Apuesto a que era un dolor de cabeza para los empleados de la empresa. No seas así. Hay gente alrededor. ¿Quién es el que debería parar? Eres tú, siempre mirándome desde lo alto. Ese es el problema con las chicas ricas. Nunca antes había mirado a mi esposo desde lo alto como lo haces tú. Antes de casarnos, intenté con todas mis fuerzas cocinar y limpiar, aunque no era buena en eso. ¿Y qué? La herencia es de 7 millones de pesos, ¿verdad? Me llevo todo eso. No tienes derecho a objetar. Eres inútil para las tareas del hogar. Pensé que él pensaría lo mismo por ahora. Lamentaría pronto. ¿Estás escuchando? Si no te gusta, vamos a divorciarnos. Dijo eso, y me lanzó los papeles de divorcio. Era increíblemente preparado para ese momento. La sonrisa en su rostro era porque pensaba que no podría divorciarme de él, pero no lo subestimaría. Me marché del salón de velaciones justo después de eso. Te arrepentirás. Eres una mujer que no puede hacer nada ahora. ¿Quién terminará lamentándolo? Me pregunto. Presenté los papeles de divorcio y me divorcié. Luego, me dirigí directamente a la oficina de la empresa donde trabajaba mi esposo. Me fui directamente al despacho del CEO y abrí la puerta de golpe. Mi esposo no sabía que yo era la CEO de la empresa de mi padre, con 5,000 empleados. Cancelaré todos los contratos con ustedes. Con solo esas palabras, mi esposo se hundiría en el infierno. Soy Cassidy, y recién cumplí 28 años. Conocí a mi esposo Preston a través de la presentación de mi padre y me casé. Al principio, parecía muy racional y un joven decente. Emily, finalmente encontré al joven perfecto para ti. Me emborrachaba y venía a casa casi todas las noches. Había habido veces antes en que me presentaba a hombres cuyos antecedentes eran completamente desconocidos para mí, pensando que estaba bajo la influencia del alcohol. Pensé que esta vez no sería diferente. ¿Todavía estás enfurecida por el pasado? Sí es así, pero esta vez es diferente. Mi padre siempre estaba confiado esta vez. Tenía un buen ojo para la gente cuando estaba sobrio, pero parecía que el alcohol nublaba su juicio. ¿Cuánto tiempo más iba a negarme? Pero mi padre siguió empujando a ese hombre hacia mí. Sin embargo, yo tenía mis propios planes. Pensé que mi padre se olvidaría de eso una vez que se sobriera. Eso fue ingenuo por mi parte. Durante la próxima semana, cada vez que tenía la oportunidad, me pedía que lo conociera solo una vez. Basta. No tengo intención de conocerlo. Por favor, solo haz esto por mí. Prometo que no te arrepentirás. Una vez que mi padre se ponía firme, haría cualquier cosa para lograrlo. Es un nacido testarudo. Tal vez eso es porque ahora es el presidente de una gran corporación con 5,000 empleados. Yo no soy menos testaruda. Yo misma he heredado la obstinación de mi padre después de repetir la misma conversación una y otra vez. Mi madre, al ver lo suficiente, intervino para mediar. ¿Por qué no nos reunimos con él solo una vez? Tú sabes, Cassidy, eres mi esposa, le dije. Tu padre no se rinde, ¿verdad? Pero mi madre sonrió cálidamente y dijo, piensa en ello. ¿Alguna vez ha insistido tanto en presentarte a alguien antes? Reflexioné y comprendí que era cierto. Mi padre nunca había presionado tanto para que conociera a alguien. Mi madre continuó, por supuesto, no dejaríamos que nuestra querida hija conociera a alguien sin investigar primero. ¿Sabes qué hacer si resulta ser extraño, verdad? Mi madre sonreía con calidez, pero mi padre, conociendo su verdadera naturaleza, no podía oponerse a ella.
Parecía que no había sido tan educada cuando conoció a mi padre, había sido una rebelde, y conocer a mi padre la cambió. Aunque hay veces en que Steele reprende a mi padre con un tono firme, entiendo que así sea. Así que le dije a mi madre, está bien, madre. Iré a conocer a ese hombre del que mi padre habla. Mi padre se apresuró a organizar una reunión con él, y el día de la reunión llegó. Resultó que el hombre era alguien a quien mi padre había conocido en un pub que frecuentaba. Me sentí un poco emocionada de ir allí después de tanto tiempo. Ah, ahí está el hombre, notó nuestra presencia y nos saludó con la mano. Parecía educado y pulcro a primera vista. Gracias por esperar. Soy Cassidy, hija de este hombre, dije. Mi padre siempre habla bien de ti, James. Soy James. He estado bajo el cuidado de tu padre. Ha sido un placer hablar con ti. Mientras bebíamos, noté que la conversación era agradable y me encontré atraída por sus historias. Pude ver por qué mi padre le gustaba. Sobre James, parecía ser muy talentoso. Mi padre había encontrado una empresa perfecta para trabajar en un proyecto y James había sido nuestro contacto allí. Me sentía cómoda con él, como si pudiera confiar en él. La conversación siguió, pasando de temas de trabajo a charlas ligeras. Mi padre se emborrachó pronto y comenzó a decir cosas ridículas. Emily aquí parece una dama, ¿verdad? Es por eso que quiero que James le enseñe un par de cosas. Me sentí avergonzada. Luego, mi padre se inclinó sobre la mesa y se quedó dormido. James comenzó a reír. Eso es divertido. Imagínate las dificultades que debes haber tenido. Pero con Preston, me sentí como si pudiera mostrar mi verdadero yo. ¿Qué tal si nos reunimos de nuevo? Ah, sí, respondí naturalmente. Al final, mi padre no se despertó y Preston terminó llevándolo de vuelta. Para entonces, eran nearly medianoche. Mamá, hola. ¿Estás borracha otra vez? Dijo mi madre, claramente exasperada. Entonces, ¿por qué no te quedas a pasar la noche?, me sugirió. Mamá, tenemos una habitación de invitados. Cassidy, muéstrale el camino. Luego, llevé a Preston a la habitación de invitados. Lo siento por la molestia. No, mi madre le gusta cuidar a la gente. Por favor, sí, le agradecí. Después de eso, regresé al salón y para mi sorpresa, mi padre, que pensé que estaba dormido por estar borracho, estaba despierto. Normalmente, una vez que se duerme borracho, nada puede despertarlo. Papá, ¿estabas despierto desde que estábamos en el pub, fingiendo dormir?, le pregunté. Sí, pensé que sería bueno dejar que hablaran solos y parece que ambos se llevan bien. Vas a verlo de nuevo, ¿verdad?, me dijo. Lo que parecía manipulación por parte de mi padre, pero Preston parecía diferente a los demás hombres que había conocido antes. Entonces, ¿es bueno?, le pregunté. Sí, está bien, me respondió. Después de eso, le di una toalla y le mostré dónde estaba el baño. Al entrar en la habitación de invitados, oí una voz desde adentro. Está bien, puedo encargarme de eso. Esto hará que las cosas sean más fáciles para mamá, era lo que dijo. Sonaba como si estuviera en el teléfono. No podía creer lo que había oído. Mientras lo pensaba, golpeé la puerta. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. Preston salió y me preguntó si algo estaba mal. Mi madre me pidió que te trajera una toalla y te mostrara dónde está el baño. Entiendo, gracias, me agradeció. Con el tiempo, olvidé ese incidente, no imaginando que llevaría a lo que sucedió después. Más tarde, salí en una cita con Preston. Fue un perfecto caballero, siempre cuidándome. Dado mi limitada experiencia con hombres, era natural que me sintiera atraída por él. De todos modos,
Cassidy, trabajas en administración, ¿cierto?, me preguntó. Sí, aunque es en parte porque mi padre insistió. Ve, podrías convertirte en presidente algún día. No podía manejar eso en ese momento. Preston tenía una expresión indescriptible en su rostro, como si estuviera decepcionado. Cambiamos de tema. No necesitas usar lenguaje formal conmigo, me dijo. Lo siento. He tenido muchas interacciones con personas mayores que yo, así que supongo que es un hábito difícil de romper. Después de eso, seguimos saliendo en muchas citas y Preston finalmente me propuso, confesando sus sentimientos. Aunque me sorprendió, por entonces no podía imaginar mi vida sin él. Soy tan feliz. Bastante para mí, te quiero Cassidy, inmediatamente informamos mi decisión a mi padre. Yo veo, por supuesto que estoy a favor, sí, creo que es un buen partido, gracias. Haré definitivamente feliz a Cassidy. Te encargo a mi hija, Preston. Sí, Cassidy es nuestra preciosa hija única, la hemos criado con sumo cuidado, teniendo eso en cuenta. Te la encargo. Mi madre tenía una seriedad intensa en su rostro. Nadie podía desafiarla después de tal declaración, incluso Preston parecía nervioso. La madre de Cassidy es bastante formidable. Mi madre fue bastante salvaje en su juventud. Incluso mi padre no se atreve a desafiarla. Veo que debo tener cuidado. ¿Qué pasa cuando se enoja? Probablemente nadie pueda manejarla. Luego visitamos la casa de la familia de Preston. Su padre había fallecido cuando él era estudiante de primaria y fue criado por su madre. Nice to meet you. Mi nombre es Cassidy. Planeo casarme con Preston aquí, así que Cassidy, mi hijo me ha contado cosas maravillosas sobre ti. Todavía tengo mucho que aprender. Por favor, cuídate de mi hijo. Sí, el saludo fue bien, pero algo me molestó en todo momento. Su madre apenas hizo contacto conmigo y parecía querer decirme algo ahora. Ahora podemos finalmente convertirnos en esposo y esposa. Sí, te haré feliz. En nuestro camino de regreso, presentamos nuestra inscripción de matrimonio, convirtiéndonos en esposo y esposa. Como regalo de boda, mi familia nos proporcionó un apartamento. Puedo creer que podíamos vivir en un lugar así. No puedo agradecer suficiente a tu padre. Y así nuestra vida matrimonial comenzó. Aunque me faltaba confianza en las tareas del hogar, el apoyo de Preston gradualmente alivió mi ansiedad. No tenía dudas de que construiríamos una familia feliz con hijos en el futuro. Sin embargo, esa creencia pronto se derrumbaría debido a un cierto evento. 3 meses después de casarme, recibí una llamada de mi madre diciendo que mi padre había sido hospitalizado. Según ella, años de beber eran la culpa. Papá. Ah, viniste. Por supuesto, vendría si me dijeras que estabas hospitalizado. Parece que tu hígado está en mal estado. Te dije que tienes que tener cuidado con esto. ¿Estás aquí solo hoy? Preston está trabajando hoy. Veo que debe estar ocupado ahora que ha escalado en el rango. ¿Cómo va la vida matrimonial? Bueno. Ha sido muy amable. Incluso cuando me equivoco en las tareas, es gentil conmigo. Entonces, tomé la decisión correcta al presentarle. Regularmente visité a mi padre en el hospital, pero Preston, citando el trabajo como razón, nunca vino conmigo. Un mes después de la hospitalización de mi padre, Preston, que había sido tan amable antes, comenzó a ser distante. ¿No vas a ir al hospital hoy? Lo siento. No puedo hoy. Tengo algo que debo hacer absolutamente. Por favor, ve solo. No puedes incluso ahorrar un poco de tiempo. No puedes oír lo que dije. Dije que estoy ocupado. Me trató con rudeza, algo que nunca antes había experimentado, lo que me confundió. Intenté averiguar si había hecho algo malo, pero no encontré una respuesta. Intentar discutirlo solo parecía irritar a Preston aún más. ¿No puedes pensar un poco por ti mismo? Pensé en eso, pero no entiendo. Preston suspiró como si estuviera exasperado y he querido decir, para con las formalidades, es irritante. Pero tú dijiste que estaba bien. No me importa si eres una dama o algo así,
es solo extraño. Y tu cocina es terrible, y no sabes limpiar adecuadamente tampoco. Me sentí como si todo sobre mí estuviera siendo rechazado y no pude evitar llorar. No llores por esto. ¿Crees que llorar hará que todo esté bien? No quise hablar más y me fui hacia donde estaba mi padre, secando mis lágrimas antes de entrar en su habitación del hospital, solo para encontrarla vacía. Al parecer, mi padre no podía estar quieto. Una enfermera me informó que probablemente estaría en la sala de recreación en ese momento. Cuando llegué, lo encontré charlando felizmente con personas de diversas edades. Su brillo inherente y su accesibilidad lo hacían muy querido entre los otros pacientes. Papá, tus ojos están rojos. ¿Qué pasa? No es nada, vayamos a mi habitación ahora, ¿ok? Regresamos a la habitación del hospital, pero no sabía qué decir. ¿Lloraste? No podía encontrar las palabras para responder. Es porque Preston no vino hoy. No, no es eso, padre. Empecé a decir algo, pero luego me detuve. En cualquier caso, puedes hablar conmigo o con tu madre si algo está mal, ¿ok? Sí, dijo, pero no podía hablar de eso. Me avergonzaba, me sentía avergonzada y, más que eso, sentía que era demasiado pronto para tener problemas, ya que éramos recién casados. Me fui de mi padre y regresé a casa. ¿Cómo está tu padre? Pensé que Preston al menos estaría preocupado cuando le dije que mi padre se encontraba bien. Bien, respondió. Su reacción fue completamente diferente a la que esperaba, muy lejos de estar preocupado, parecía casi ofendido. ¿Por qué dirías eso? Me sentí como si fuera a llorar de nuevo. Los padres mueren eventualmente, es solo cuestión de tiempo. Me quedé sin palabras. ¿Cómo alguien podía decir algo tan cruel sin inmutarse? El bondadoso Preston que conocí la primera vez no estaba en Itbir parte. Estoy cansada de hablar, podemos dejar esto aquí. Espera, por favor, pero Preston me ignoró y se fue a algún otro lugar. ¿Por qué tenía que ser tratada de esta manera? Desde ese punto en adelante, el comportamiento considerado de Preston desapareció. ¿Qué es esto? Dije que quería comerlo antes. Traté de hacer una deliciosa sopa de carne en ese momento, pensando que de alguna manera Preston regresaría a ser la persona amable que solía ser. ¿Me estás burlando? Preston se levantó abruptamente, plato en mano, y se dirigió a la cocina. Prefiero comer una comida maíkrewab que esto. ¿Quién podría haber imaginado que las cosas saldrían así? Cuando mi espíritu tocó fondo, mi único consuelo era mi padre. Creo que tenía una idea clara de lo que me estaba pasando cuando lo visité por última vez. Sin embargo, nunca lo mencionó. Cuando estaba a punto de irme, Cassidy dijo, no te preocupes por nada, ¿entiendes? Mi condición de salud suddenly worsened. Tuvo que ir al hospital. Me dejé trabajo temprano y me dirigí al hospital. Mi padre estaba inmóvil en su cama. El doctor dijo que debíamos prepararnos. Mi mente se quedó en blanco. Mi padre, que parecía tan lleno de vida hace poco, ahora no podía hablar. Informé a Preston, pero no mostró reacción alguna. Fue la primera vez que me di cuenta de que estaba llegando al final. 2 días después de que me dijeron que me preparara, estaba en el hospital. Papá, ¿puedes oírme? La vida de mi padre colgaba de un hilo. Honestamente, no estaba segura de si mi voz siquiera le llegaba. Sin embargo, seguía hablando con él. Luego, lentamente, abrió los ojos. Papá, soy yo, Cassidy. Desesperadamente extendió la mano hacia mí. La agarré y la sostuve con fuerza. Su mano estaba fría, lo que me hizo preguntar si aún estaba vivo. Tammy, Cassidy, lo siento, dijo con voz apenas audible. Ese sería el último Tim que le escucharía decir. No entendí por qué se disculpaba.
las lágrimas no vinieron, era como si se hubieran secado. Incluso mi madre, que rara vez mostraba lágrimas, estaba llorando. Inmediatamente llamé a Preston. ¿Qué pasa? Papá acabó de fallecer. Se rió con ganas. ¿Estás seria? No era una broma. Si eso es todo, cuelgo. Se cortó la llamada. ¿Qué pasó? Acabo de llamar a Preston, pero a pesar de haber llorado momentos antes, la expresión de mi madre se volvió furiosa. Inspirada por la ira de mi madre, no solo creció mi ira y desprecio hacia Preston, sino que también cambió mi manera de hablar. Sí, Cassidy, ¿entiendes lo que trato de decir? Asentí sin pensarlo. Mi madre parecía entender. Después de despedirnos de mi padre, nos mudamos al lobby para hablar de todo. Mientras hablaba, la cara de mi madre se volvía cada vez más intimidante. Incluso la gente a nuestro alrededor comenzó a mantener distancia, intimidada por ella. ¿Qué vamos a hacer con ese hombre? ¿Qué podemos hacer? Debe experimentar el infierno en la tierra. ¿Puedo realmente hacer eso con Preston? No hay necesidad de ser tímida con un hombre como él. Mientras me quedaba en la casa de mis padres, preparándome para el funeral con mi madre, Preston nunca respondió mis llamadas. Además, había solicitado permiso en el trabajo. El funeral estaba programado para el día siguiente. Eso fue cuando un abogado llegó a la casa de la familia. Aparentemente, era hora de abrir la voluntad de mi padre. Vamos a proceder con la apertura de la voluntad. Vi la tensión cambiar a sorpresa a medida que se desarrollaba. La primera página incluía la herencia de la casa familiar y los activos a mí y a mi madre. Así que es hasta mi mantener la casa segura. ¿Puedes manejar sola? Déjalo conmigo. ¿Quién crees que soy, verdad? Cuando leí esto, me sorprendió la primera oración. Establecía que la presidencia de la empresa de mi padre pasaría a ser transferida a mí. ¿Por qué yo? Debe haber creído realmente en mí, pero es demasiado para mí. Puedes hacerlo, después de todo, eres la hija de tu padre y mía. Si mi padre creyó en mí, no tengo más remedio que responder a esa confianza. Intentaré hacerlo mejor. Continuamos con la lectura del testamento, que incluía una disculpa por presentarme a Preston. Fue lo que mi padre se disculpó por en el hospital. No podía haberse dado cuenta de qué tipo de hombre era, y quizás debería haber sido más fuerte. No es tu culpa, no te desanimes, gracias. Luego, el abogado habló con vacilación, había algo más. Cuando mi madre leyó la última parte, se rió. Vea, realmente pensó en todo. ¿Puedo ver? Sí, adelante. Contenía consejos para mí como nueva presidenta sobre cómo lidiar con los desafíos futuros. ¿Qué crees que esto pueda ser una gran manera de devolverle el golpe? Ya te ves mejor, sigue adelante. Luego, noté algo más. ¿Qué hay en la parte de atrás también? La parte de atrás me instruía para que revisara un cajón en la oficina del presidente. ¿Qué habrá escondido allí? ¿Por qué no vas a investigar ahora que estamos preparados? Me dirigí directamente a la oficina del presidente y abrí el cajón. Dentro había un sobre que abrí con cuidado. ¿Es esto? Inmediatamente se lo mostré a mi madre. Al regresar a casa, mamá, quiero que veas esto. Su expresión sorprendida mostró que incluso ella se sintió impactada. Cuando tuvo tiempo de hacer esto, con esto y el testamento, ¿todo está listo ahora? ¿Cómo puede empeorar? Solo muestra que no puedes juzgar un libro por su portada. ¿Ha contactado ese hombre contigo? ¿O ha llamado o algo? Mientras hablábamos de esto, Preston llamó. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es el funeral? ¿Mañana? ¿Mañana? Estoy de viaje en este momento,
así que trataré de asistir si puedo. Está bien, está bien. ¿Suena diferente? No creo que así sea. Era incapaz de entenderlo, solo mostró lo superficial que era todo. ¿Qué pasa con la herencia? Miré a mi madre, quien probablemente se dio cuenta de quién era el que estaba en el teléfono. Asintió sin decir nada. Ah, acabamos de leer el testamento. ¿No se enteró de eso? Bueno, no respondiste al teléfono. ¿Cuánto era? ¿7 millones? ¿7 millones? Entendido. Hasta luego. La llamada terminó. ¿Qué fue eso? Quería saber cuánto era la herencia. Solo se preocupa por el dinero. Aunque esperaba eso, es todo para nada, ¿verdad? La próxima vez que lo veamos será el fin para ese hombre. El día del funeral de mi padre llegó. Como era de esperar, Preston no asistió. Después del servicio, mientras saludaba a los asistentes, Preston finalmente apareció. Hola. Llegué al menos. ¿Por qué no pagas tus respetos a mi padre? Le debes eso al menos. Suena como un problema. No me importa, pasaré. Estoy a punto de perder la paciencia, pero logro contenerme. Este tipo finalmente se fue. No digas eso aquí, soy honesta, nunca me gustó. Siempre me obligaba a beber y cuando cedía, se volvía engreído. Eso es acoso, ¿sabes? Debe haber sido difícil para sus empleados también. Basta. La gente a nuestro alrededor comenzó a mirar y a susurrar entre sí. ¿Eres tú quien necesita parar? Siempre mirándome por encima del hombro, eso es el problema contigo, tipo clase alta. Nunca hice eso, trabajé arduamente para cocinar y limpiar para Preston, aunque no soy buena en eso, y aún así, heredaré 7 millones de pesos. Ese dinero es mío. No tienes derecho a objetar, eres solo bueno para tareas menores. Pero él pensó que podía menospreciarme, así que me lanzó los papeles de divorcio. Qué preparado estaba para este momento. Su sonrisa debió ser porque pensó que no podía divorciarme, pero no iba a dejar que me subestimara. Me niego a dejar que Preston me haga sentir insignificante. Dejé el salón funerario justo en ese momento. Vas a lamentar esto. No puedes hacer nada solo. ¿Quién va a lamentar? Me pregunto. ¿Así que viniste todo este camino solo para decirme eso? Gracias. Quizás es mejor que te vayas ahora. Con todos reunidos alrededor. Maldita sí. Recuerdo que se fue del salón funerario como si escapara. ¿Lo viste? ¿Y qué piensas hacer con eso? Apuntando a los papeles de divorcio en mi mano. Voy a presentarlos de inmediato, por supuesto. Rápido, haz lo que necesitas hacer. Me fui, firmé y me dirigí al juzgado para presentar los papeles de divorcio. Eso soluciona un problema. Luego me dirigí directamente a la empresa donde trabajaba Preston, según el consejo y la voluntad. Sin dudar, fui directamente al despacho del presidente y abrí la puerta. Preston no sabía que yo era la presidenta de una empresa con 5,000 empleados. El presidente de esta empresa también asistió al funeral de mi padre. Gracias por asistir al funeral, presidente Cooper. No sé qué decir en momentos como este. Vine aquí hoy porque hay algo importante que necesito discutir. En realidad, voy a tomar el control de la empresa de mi padre como la nueva presidenta. Eso es así. Por lo tanto, todas las transacciones con su empresa serán canceladas. Explicaré los detalles más tarde. Por favor, espera un momento. Encontrarás los detalles en este sobre, pero por favor, no lo discutas con él todavía. Adiós. Con eso, mi primer acto como presidenta estaba hecho. Oficialmente, esto es solo el comienzo. Irene intentó seguirme,
pero me subí al coche que me esperaba. Al día siguiente, mientras estaba en el despacho del presidente, Irene trajo a Preston con él. Nos disculpamos profundamente por las molestias que nuestro empleado ha causado. No es necesario. Soy Cassidy, estoy sentada en la oficina de la presidencia. Aún no puedo creer que hayan pasado 2 años desde la última vez que vi a Preston. Me divorcié de él hace un año, pero todavía me duele recordar cómo me engañó. Ayer le di un sobre con pruebas de su delito a nuestros abogados y hoy vino a hacer frente a las consecuencias. Preston parecía sorprendido, pero no lo creí. ¿Cómo podría pensar que no lo descubriríamos? La conversación fue tensa, pero no me importó. Era hora de que Preston pagara por sus errores. Mi secretaria, Mallory, se encontraba allí, lista para intervenir si era necesario. Cuando Preston intentó acercarse a mí, Mallory se interpuso y lo bloqueó. Lo llevaron fuera de la oficina y, por fin, pude respirar tranquila. Me sentí cansada, pero sabía que tenía que continuar. Ahora era yo quien estaba al mando de la empresa y debía asegurarme de que Preston no volviera a hacer daño. Mi madre apareció justo a tiempo para apoyarme. Seguíamos hablando sobre el contrato cuando Preston se presentó en mi casa, lamentándose de su suerte. Me di cuenta de que no había cambiado nada. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, sorprendida de su audacia. Me fired, me dijo, como si fuera culpa mía. Eso es problema tuyo, le respondí, cansada de sus mentiras. Luego, mi madre apareció con un bate de béisbol en la mano y Preston supo que estaba en problemas. Tuvo que dejar la casa rápidamente. Mi madre y yo nos miramos y nos reímos. Por fin, me sentí libre de él. Días después, un visitante inesperado llegó. ¿Por qué estás aquí? Era la madre de Preston, de todas las personas. Tuve que disculparme. Resultó que Preston había estado detrás del dinero desde antes de que nos casáramos. Hubo señales después de todo el malestar que sentí cuando me quedé a dormir por primera vez y saludé a su madre. Todo empezaba a tener sentido ahora. Lo siento mucho, por favor, no te disculpes. No es tu culpa. Después de eso, mi madre escuchó la historia de la madre de Preston y parecían crecer más cercanas. Esa relación positiva sigue hasta hoy. Preston, atrapado en una deuda gigantesca, ahora trabaja desde el amanecer hasta el atardecer. Sus días infernales continúan y no me importaría si duraran para siempre. Pensé que necesitaba trabajar duro también. Ahora estoy agudamente consciente de lo grande que fue mi padre como presidente. Me propongo superar los logros de mi padre a través del esfuerzo diario.